Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video aquí en mi canal. Hoy quiero hacer algo diferente a lo que suelo hacer en este canal y es que quiero comentarles qué libros leí en enero. Pude leer 4 libros el mes de enero de 2026 y quiero comentarles qué me parecieron, si te lo recomiendo, cuántas estrellas le doy y todo ese tipo de cosas. Así que si esto te interesa, te invito a que te quedes a ver el video. Voy a hablar acerca de Historia de la filosofía, de Franz Kafka, un libro acerca de la aceleración del tiempo contemporáneo, que sientes que siempre tienes que aprovechar mejor el tiempo, ir con prisas, rendir más. Este libro de los lentos seguro te interesa. Y un clásico de la literatura que se llama Sorba el griego, un clásico del siglo XX. Así que si eso te interesa, te invito a que te prepares algo para tomar, pongas este video y pues nos acompañemos en esta plática de libros. El primer libro que leí cuando comenzó el año fue Sorba el griego, que es de un autor griego que se llama Nikos Kazantzakis o algo así. Les voy a dejar el nombre por aquí, obviamente. Me lo prestaron, entonces ya no lo tengo en mis manos, pero fue mi primer lectura del año y la verdad es que creo que es un libro muy interesante y que está muy entretenido. Es una novela de un personaje principal, que la verdad no me acuerdo cómo se llama, pero que conoce a Sorba, que es pues Sorba el griego. Y son dos personajes que representan como dos dualidades distintas. Uno como el pensamiento y Sorba como la acción, ¿no? Constantemente se habla de que el personaje principal es como un come libros, ¿no? Como alguien que todo el tiempo está en el mundo del pensamiento, pero que no es muy valiente y le cuesta trabajo como pasar a la acción y tener como esa energía creadora. No tengo el libro aquí, pero tengo este cuaderno en el que anoté como bitácora de lectura varias frases que me gustaron. Entonces, les voy a decir antes de que se me olvide, es de 1946 y le puse una calificación de 6.5 sobre 10. Como les digo, creo que es interesante por esta dualidad que todo el tiempo plantea, como que Sorba vive mucho en el presente y no piensa demasiado sus decisiones. Sorba es un señor adulto, no crean que es muy joven. Sorba representa como el instinto sin reflexión, como el fuego, ¿no? Vive a partir de sus intuiciones y dice que puede resolver como preguntas filosóficas muy amplias cuando habla porque como que no reflexiona tanto y no se pierde como en el pensamiento, ¿no? Mientras que el otro personaje, que es el personaje principal, siempre tiene que estar como planeando y tiene que estar pensando en el futuro, pensando en su cabeza, ¿no? Como un montón de cosas. Creo que muchas nos podemos identificar con este personaje. Y Sorba llega a la vida de este personaje principal para como hacerlo más alegre y ayudarlo a vivir en el presente. Hubo un par de cosas que no me gustaron mucho de este libro. Creo que puede ser bastante misógino, la verdad. Y creo que si lo lees sin esta perspectiva, creo que puede ser un poco más interesante. Pero a mí me pasó que lo leía y lo disfrutaba en muchas partes, pero luego sentía que la forma en que se refería a las mujeres era, pues dejaba bastante que desear. Entonces, yo pienso que si lo hubiera leído un poco más joven, lo hubiera disfrutado más. Es decir, creo que cuando tenía, no sé, 21 años, como que estaba más atrapada en esta dualidad entre pensamiento y acción. Y creo que lo hubiera disfrutado mucho más y me hubiera llegado como más al corazón. Creo que ahora lo disfruté, pero no sé si necesariamente, por ejemplo, querría volverlo a leer en algún momento. Creo que también es lindo porque retoma mucho como enseñanzas de la naturaleza, como volver a los instintos y tiene como esta parte de sacarte como de tu prisión de la cabeza. Creo que eso es muy, muy agradable de leer y me parece interesante como que te dan ganas de irte a la naturaleza y conectar. Pero yo no sé si directamente se lo recomendaría a muchas personas. Creo que es un gran clásico del siglo XX, a mí me lo recomendaron mucho antes de leerlo
Y la verdad es que le di 6.5 porque sí lo disfruté, pero creo que me quedé con una sensación un poco como incompleta, como que pensé que lo iba a disfrutar más. El segundo libro que leí este año fue El proceso de Franz Kafka. Ese libro tampoco lo tengo aquí, pero es que estuve mudando varias cosas de mi casa, como remodelando y moviendo cosas, y no sé exactamente en dónde está, pero es muy parecido a este. O sea, era la editorial de Alianza y era como de este tamaño. Seguramente has escuchado hablar de este libro o de este autor. Yo lo disfruté mucho. Había escuchado varias cosas sobre la obra de Kafka. Había escuchado que pues era aburrida, ese libro en específico que podía ser como tedioso, aburrido, y entiendo por qué lo dicen, pero creo que a mí me interesan mucho los temas que trata, que son temas como muy de nicho, ¿sabes? Entonces creo que trata temas como de la burocracia, la modernidad, como estos sistemas despersonalizados que están como racionalizados y nadie sabe quién trabaja para quién. Creo que como que logra captar mucho de la modernidad del siglo XX. Este libro Kafka lo escribe en 1924 y yo siento que era un adelantado a su época, porque la historia trata de un personaje principal que se llama Joseph K., que un día se entera que está como condenado y está en un proceso judicial, pero pues nunca se entera de qué lo acusan, ¿no? O sea, como que llegan unos policías por él a su departamento y le dicen, oye, estás en un proceso judicial. Y él dice, bueno, pero ¿por qué? Y nadie sabe decirle. O sea, como que todos solo son personas que están siguiendo órdenes, ¿sabes? Y entonces creo que eso lo hace interesante porque ya quieres saber cuál es el final o por qué lo culpan. Pero aunque no les quiero hacer spoilers sobre este libro, la realidad es que pues no te enteras. O sea, el final está bueno y creo que si te interesa y lo lees te va a gustar, pero nunca te enteras de qué lo acusan. Porque te pones a pensar que todos los que están como custodiando a Joseph K. solo son como miembros que representan el sistema judicial, pero no saben bien qué están haciendo o por qué hacen lo que hacen. Y creo que eso es como una gran metáfora de la modernidad, como que hay grandes cúpulas de poder que nadie sabe exactamente quiénes son, pero todo responde a sus intereses y nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Yo lo disfruté mucho, creo que no necesariamente es una lectura que todos puedan disfrutar, entonces creo que eso puede ser un poco complicado, pero si a ti te interesan estos temas como más filosóficos, sociológicos, creo que definitivamente este libro te puede parecer interesante porque, te digo, retrata la modernidad de una forma pues muy única. Algo que me quedo pensando de este libro es que, por ejemplo, se escribió en 1924, pero retrata muy bien algo que hablaba Hannah Arendt también en un concepto que es la banalidad del mal, porque hasta cierto punto parece que Franz Kafka se adelanta a todo lo que ocurre en la Segunda Guerra Mundial en Alemania, y entonces es esta idea de si alguien manda a otras personas a que hagan algo y estas personas no saben para qué están haciendo lo que están haciendo y solo siguen órdenes, ¿cómo distribuyes esa culpa? Es decir, la culpa es de quien ejecuta las órdenes o del que manda a las personas a que ejecuten esas órdenes, ¿sabes? Y creo que este libro de Kafka te hace reflexionar mucho en ese sentido. Aparte, estas ediciones de Alianza me parecen súper bonitas. Incluso esta la tengo con un cubre libros que está muy lindo. Y el otro libro, se me olvidó decirles, pero es de la editorial Acantilado, que es esta editorial española. No sé si ustedes la conozcan, pero es de mis editoriales favoritas y es como este tipo de diseño. Este es de filosofía, el otro era un acantilado naranja. Voy a buscar clips que tengo de ese libro para dejárselos por aquí, porque todo el diseño de la portada y eso es precioso. Y sí, creo que empecé leyendo de mis editoriales favoritas, porque me encantan estos libros de Alianza y estos de acantilado. Ahora, el tercer libro que leí fue de mis favoritos de este año. Se llama Los Lentos. Yo creo que este es menos conocido. O sea, incluso es muy reciente, ¿no? O sea, los otros son del siglo XX,
como de principios y mediados del siglo XX. Este libro de Los Lentos es de 2020, me parece, o algo así. Como pueden ver, está lleno de post-its porque tiene que ver mucho con los temas que me interesan sobre historia del tiempo y como la reflexión sobre la percepción del tiempo, por qué sentimos que el tiempo siempre se nos acaba, porque siempre vamos con prisa, estamos corriendo. Este libro habla sobre esta sensación generalizada de aceleración y un poco investiga su surgimiento. O sea, es la resistencia a la aceleración de nuestro mundo del siglo XV a la actualidad. Es una especie de análisis histórico muy general, como pueden ver, trata del siglo XV a la actualidad en 300 páginas, pero es muy interesante la forma en que va escribiendo como en forma de ensayo, muy disfrutable en realidad. Nos habla de cómo se ha construido históricamente esta categoría de lento y como su relación peyorativa, ¿no? O sea, cómo empieza a valorizarse lo rápido y la aceleración como algo positivo y lo lento comienza a verse con desconfianza y pues incluso de forma peyorativa, ¿no? Habla, por ejemplo, de cómo tras la conquista los europeos pensaban de forma peyorativa que a las personas de América no les gustaba trabajar y eran flojos y eran lentos, y eso se pensaba como algo de raza, ¿no? O sea, como que se pensaba que los europeos eran superiores a las personas que vivían en lo que ahora es América, porque tenían un ritmo de trabajo diferente. Nos habla de cómo en la cultura popular se empieza como a ver como negativo, que la gente se tarde más tiempo haciendo algo. Y por ejemplo, en alguna parte del libro habla acerca del jazz, ¿no? Y sus orígenes con esta situación de la lentitud, y creo que eso también es muy bello. Nos habla específicamente este capítulo que se llama La síncopa que libera. Y esto lo narra porque habla de que en Nueva Orleans, en el puerto había una gran reserva de mano de obra que estaba ahí durante el día esperando a que surgiera trabajo. Y en este tiempo de espera, como tiempo de no hacer nada, tiempo no productivo, empezaban a experimentar con la música y un poco rastrea desde ahí el surgimiento del jazz, por ejemplo. Nos habla de cómo en las fábricas se intenta instaurar un ritmo de trabajo como mucho más veloz y productivo a través de campanas, de castigos físicos, de una nueva moral, ¿no? O sea, como que va rastreando históricamente todos esos momentos desde el siglo XV que nos hacen hoy, en la actualidad, valorizar lo rápido y la eficacia y lo acelerado por sobre lo lento y la reflexión y la pausa y el descanso. Creo que si estos temas te interesan, este libro es precioso, es muy fácil de leer, tiene un montón de fuentes, tiene muchas imágenes, es muy bonito. Esta editorial es Errata Natural. Es muy bonita, tiene como esta onda como reciclada. Y bueno, sus libros dice que son como... Tiene como toda esta lógica de que sus libros son 100% sostenibles y reciclados y eso, entonces creo que es muy lindo. De este editorial ya tenía este que se llama Walden, que también es muy lindo. Este nunca lo acabé de leer porque estaba en final de semestre en la maestría, pero este libro también se los recomiendo mucho si les interesa como esta vibra de irse a la cabaña para desconectar. Este libro les va a encantar. Entonces, esta editorial es muy bonita y yo se las recomiendo mucho también si pueden encontrar este libro. Y por último, mi libro favorito de enero, sin duda, fue Tiempo de Magos, de Wolfram Eilenberger. No sé bien cómo se pronuncia, creo que, bueno, es alemán, entonces se los voy a dejar escrito por acá. Pero es un libro increíble si te interesa la historia de la filosofía. Básicamente te cuenta la historia de Walter Benjamin, de Martin Heidegger, Ernst Cassirer y Ludwig Wittgenstein, que son así 4 de los más grandes filósofos del siglo XX. Lo que hace increíble esta lectura es que te va poniendo su biografía entre 1919 y 1929 con su filosofía. Es decir, mezcla de forma increíble su relato biográfico
con los conceptos filosóficos más importantes de estos autores. Y lo hace de forma muy sencilla. Realmente no tienes que ser un experto en filosofía alemana para poder entenderlo y disfrutarlo. Y te cuenta así como por qué Wittgenstein renunció a su herencia cuando venía de una familia súper millonaria para irse a trabajar al campo. O cómo Martin Heidegger se enteró de que su esposa lo engañaba y su hijo realmente no era su hijo. O te cuenta cómo Walter Benjamin siempre pedía dinero prestado, pero nunca lo pagaba. Entonces creo que es como esta gran mezcla entre como chisme de las familias y las historias de estos 4 personajes que son como los filósofos canónicos de la filosofía europea del siglo XX y un gran conocimiento teórico de todas sus doctrinas, ¿no? De todas sus propuestas teóricas, te habla muy bien de ese momento tan cumbre que fue la filosofía alemana entre 1919 y 1929, pero te la cuenta de una forma muy agradable. De nuevo tiene muchas imágenes que van ilustrando como todas las historias que te cuenta. Yo te recomiendo, si pudiera recomendarte solo un libro de estos 4, te recomendaría sin duda este. Y lo mejor de todo es que tiene segunda parte. Ahora estoy leyendo empecé febrero leyendo este libro que se llama Espíritus del Presente. Y en este libro más bien ya habla de Theodor Adorno, de Paul Feyerabend, de Foucault y de Susan Sontag. Estoy muy emocionada por leerlo. Lo disfruté muchísimo, realmente le doy 10 estrellas de 10. Me encantó. Y bueno, este editorial de bolsillo pues resuelve, o sea, creo que es barata y tiene varios libros publicados de forma económica. Yo quería conseguir esta versión, que es pues más grande, sobre todo porque la letra como que es mucho más cómoda para leer. Pero bueno, no lo conseguí. Si tú lo puedes conseguir estaría increíble. Pero bueno, también lo llené de post-its, lo disfruté muchísimo. Si te interesa la filosofía o la historia de la filosofía, este libro sin duda es para ti. Y pues nada, espero que esta plática de libros te haya gustado. Leí mucho en enero y espero mantener ese ritmo. Es cierto que estaba de vacaciones, pero uno de mis propósitos es leer 40 libros, entonces tengo que más o menos seguir con este ritmo. A mí me sirve con mis objetivos a largo plazo, me sirve para usar menos mi celular, para distraerme menos, para leer con más propósito. Yo sé que no para todo el mundo es realizable leer 40 libros al año, pero bueno, espero subir una actualización de mis lecturas cada mes para que si a ti esto te interesa, te suscribas, me cuentes qué libros leíste tú en enero, que me cuentes si ya leíste alguno de los libros de los que te hablé, qué te parecieron. Y pues nada, me encanta poder compartirles esto. En mi TikTok hablo más frecuentemente de libros de forma como más cotidiana. También en mi Instagram voy como actualizando más que voy leyendo, así que si quieres seguirme por allá, te invito a que lo hagas, creo que te gustaría y te podría parecer interesante. Y si prefieres quedarte solo aquí en YouTube, nos vemos en el siguiente video y gracias por estar aquí.